Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Ya hemos iniciado la grabación también. Bien, hoy vamos a hablar acerca de los ligandos con presencia de enlace múltiple. En este caso estamos hablando de olefinas, bien, es decir, de los alquenos. Y también aplicaría la misma teoría que vamos a mencionar el día de hoy para alilos que presentan enlace doble, para alquinos y para sistemas conjugados, en este caso polienos, desde dienos hasta polienos, ¿bien? Tanto de cadena abierta como de cadena cíclica. Bien. Históricamente simplemente mencionar este complejo del cual se habló en nuestra primera clase, acerca de los primeros reportes de compuestos de organometálicos en este caso, donde tenemos el primer ejemplo, la sal de Sies, que representa o que presenta un enlace metal-olefina, ¿no? De esta manera, donde el metal forma un enlace a través de la nube pi del alqueno, del eteno en este caso. Muy bien, en cuanto a este compuesto lo mencionamos porque es uno de los primeros compuestos organometálicos descubiertos y en particular por ser un complejo de tipo metal-olefina. La aplicación de estos compuestos organometálicos principalmente radica en su uso como catalizadores de reacciones orgánicas importantes como la hidrogenación, la hidroxianación, la polimerización, reacciones de acilación, bien, entre algunas de ellas. ¿Cómo representar el enlace de un metal a una olefina? Pues bien, tenemos el modelo de Duarchat-Duncanson, quien propone que el enlace dador de electrones ocurre a través de un orbital pi lleno del alqueno, tal y cual lo estamos viendo aquí en la representación, hacia un orbital vacío del metal, ¿no? No estamos graficándolo completamente porque no identificamos qué orbital podría ser, pero un orbital vacío del metal, entonces se podría formar un enlace por donación. ¿Bien? Y es posible que dado que el alqueno tiene orbitales pi antienlazantes vacíos, ocurra un fenómeno parecido al de los carbonilos, es decir, que puede experimentar retrodonación desde un orbital lleno del metal hacia el pi antienlazante del alqueno, en este caso. De esta manera, diríamos que el enlace metal-olefina es un enlace también sinérgico porque se refuerza, lo mismo que en los carbonilos. El enlace por donación se refuerza con el enlace por retrodonación. Bien, ¿qué más podemos mencionar en torno a este ligando? Que es un ligando dihapto porque los dos átomos de carbono de la insaturación están involucrados en este caso en la formación del enlace. Hay que mencionar, sin embargo, que el alqueno no es un donador fuerte de electrones. ¿Y por qué no es un donador fuerte? Porque recordemos que para ser un buen donador o una buena, debe tener buenas propiedades básicas y en consecuencia las mejores bases tienen pares de electrones libres o en su defecto tienen una carga negativa. Bien, en este caso el alqueno va a donar a través de sus electrones pi, ciertamente, pero no es un donador fuerte, más bien es un donador débil. Sin embargo, el efecto de la retrodonación estabiliza el enlace metal-olefina. Bien. Podemos avanzar directo. Bien, en cuanto a la descripción del enlace, al igual que con los carbonilos, nosotros vamos a ver que la fuerza del enlace o la capacidad de estabilizar un enlace metal-olefina va a depender, entre otros, de la riqueza del metal para poder retrodonar,
y estabilizar el enlace. Va a depender también de los sustituyentes que están enlazados a la olefina, es decir, si son atractores o son dadores de electrones, porque en este caso, para que reciba retrodonación, pues este efecto se vería favorecido si encontramos, vamos a ponerle aquí, bueno, si estos R que acompañan a la olefina fueran más bien atractores de electrones. Bien, entonces tenemos varios aspectos a considerar. La naturaleza del metal, el estado de oxidación del metal también es importante, así como la carga. Considerar los sustituyentes que acompañan al alqueno y también los coligandos en el metal, es decir, los ligandos auxiliares, porque recordemos que si el metal tiene muchos grupos aceptores pi, pues definitivamente le queda menos densidad electrónica para poder retrodonar a la olefina. Bien, entonces hay que considerar este aspecto. Aquí una representación del modelo de Duar-Chapman-Duncanson. Estos electrones vienen a ser los electrones de la olefina en realidad, ¿sí? Porque el par que aporta el metal tiene que ingresar en este pi antienlazante. Bien, ya hemos mencionado entonces algunas generalidades, que los alquenos son coordinantes débiles, son importantes para reacciones catalíticas, ya lo hemos mencionado también. Se pueden fortalecer si es que el metal pertenece a la tercera serie de transición, ya esto es un dato adicional. Bien, porque la retrodonación va a ser mucho más efectiva. Tercera serie. Listo, y ya hemos mencionado que también va a depender de la riqueza electrónica del metal, va a depender de la presencia de los grupos atractores que estén presentes en el alqueno, entre otros. Entonces vamos a evaluar estos criterios. Asimismo tiene que ver también con el tamaño de los grupos que acompañan a la olefina, porque si son grupos voluminosos y el metal es un grupo pequeño, pues también por efecto estérico no va a poder aproximarse y formar un enlace efectivo. Bien, entonces es un aspecto a considerar. Veamos algunos casos especiales. Si nos ayudaría en este punto recordar esta relación que teníamos entre el ligando dihidrógeno y el ligando hidruro. ¿Se acuerdan que teníamos estados intermedios para pasar de uno a otro? ¿Sí? En el enlace de hidrógeno veíamos que el metal coordinaba a través del enlace sigma de la molécula. Y solamente cuando la retrodonación era muy fuerte, ¿se acuerdan? El enlace de hidrógeno se rompía y pasábamos a la formación de un enlace hidruro. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Sí, profesora. Sí. Ok, ya. Listo. Porque aquí tenemos algo similar. Tenemos algo similar. En un principio tenemos a la olefina que está donando su par de electrones hacia el metal, sus electrones pi, bien, y vemos que la distancia carbono-carbono es de 1.37 angstroms. Desde un punto de vista iónico, bien, el metal tendría una carga más 2, ¿correcto? Si hay menos 3, es un complejo aniónico, el metal está con un estado de oxidación más 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que si sustituimos estos cloros por grupos dadores, bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el metal se hace más rico en electrones, ¿correcto? En consecuencia, va a retrodona. Y aquí vemos además el cambio en el estado de oxidación, porque si tenemos ligandos que ahora son neutros, que ya no son el ligando cloro, entonces el platino está como platino cero. Es
un metal más rico en electrones. Y al ser más rico en electrones podrá retrodonar más hacia la olefina. En consecuencia, si retrodona más, ¿dónde va a entrar esa densidad electrónica? En el pi antienlazante, ¿verdad? Entonces, si entra el pi antienlazante, el enlace carbono-carbono, el enlace doble, se va debilitando. No se rompe, pero se debilita. En consecuencia, la distancia carbono-carbono aumenta, y es lo que estamos observando. De 1,37 aumenta a 1,43 angstroms. Bien. Ahora vamos a modificar los grupos enlazados a la olefina. Si estos grupos ya no fueran hidrógenos, sino fueran grupos atractores, como grupos ciano o grupos nitrilo en este caso, ¿no? Pero los llamamos ciano. Bien, entonces son grupos que le quitan densidad electrónica y estamos manejando la misma consideración. Bien, le quitan densidad electrónica. Entonces, esta olefina es mucho más pobre en electrones. Es decir, el hecho de que haya atracción de densidad electrónica, bien, ya hay, de alguna manera reduce la densidad electrónica en el enlace carbono-carbono. De tal manera que cuando se produce la retrodonación, pues con mayor razón este enlace se debilita. Se debilita al punto de romperse el enlace pi, lo mismo que pasaba con el hidrógeno, ¿no? Pero en este caso no se rompe el enlace porque es un enlace doble. Entonces, en lugar de doble, pasa a ser un enlace simple. Y en consecuencia, la distancia aumenta aún más. Y si pasa a ser un enlace simple, significa que ya no es un enlace metal-olefina, sino que se vuelve un enlace metal-alquilo. Y si es alquilo, en el conteo iónico, el alquilo tiene carga -1. Y como se está enlazando por 2 puntos, -1, -1, el metal tendría un estado de oxidación +2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Otra vez? Lo que pasa es que en este momento ya no puedo leer los mensajes del chat porque estoy con la presentación en pantalla completa, entonces no sé si por ahí me están comentando algo o no. No, pero sí está Sí, claro. profesor, sí se entiende. Ya, listo, entonces avanzo. Bien, entonces, si recordamos, repito, ese sistema de hidrógeno a hidruro, no vamos a tener ningún problema con entender estos casos especiales entre el metal y la olefina. Muy bien, entonces tenemos dos casos, ¿no? Dos casos límites o dos casos extremos, cuando verdaderamente vemos el enlace metal-olefina o cuando se forma más bien un sistema metalo-ciclopropano, porque eso es lo que obtenemos. En este caso consideramos a este enlace como un arreglo de 3 centros, 2 electrones. ¿Por qué 2 electrones? Porque originalmente la donación provenía del par de electrones del orbital pi, del alqueno. En consecuencia son 2 electrones los que se estaban compartiendo. Así que para el modelo de la formación de un metalociclopropano, pues el sistema sería 3 centros, 2 electrones. Cada carbono bajo este arreglo no sería verdaderamente tetraédrico, es decir, porque hay tensión del anillo, pero es aproximadamente de hibridación sp3. Muy bien, ¿qué otras comparaciones podemos hacer? Creo que por el momento ninguna. ¿Cuáles son los elementos que favorecen al modelo Duar-Chat? Bueno, los modelos que van a favorecer, si observamos en el caso de la olefina, no hay presencia de grupos atractores, ¿sí? Lo que sí encontramos en el arreglo del metalociclopropano, ¿sí? Grupos atractores, entonces contribuyen más bien a la ruptura del enlace doble carbono-carbono. Otro aspecto es los ligandos auxiliares. Para el modelo Duar-Chat, los ligandos auxiliares no son
fuertes donadores sigma. En cambio, en el modelo de formación del metalociclopropano sí tenemos presencia de donadores sigma. Bien, principales características. Y luego tenemos el estado de oxidación, ¿no? Aquí el estado de oxidación era +2. Aquí también el estado de oxidación va a ser +2 porque tenemos, perdón, aquí es más ¿cuánto sería aquí? A ver, como quien practica. ¿Cuál sería el estado de oxidación del iridio? +3. +3, correcto. Bien, o sea, aquí estamos viendo elementos que contribuyen a la formación de este arreglo metalociclopropano, pero no es el mismo metal, ¿no? Entonces no vamos a compararlos, pero sí la influencia de los otros elementos. Muy bien. Otros casos particulares, bueno, este es un caso intermedio, ¿no? Intermedio porque no vemos la presencia de los grupos atractores, como los grupos ciano, que estaban presentes en el modelo anterior. En consecuencia, probablemente esta distancia no sea tan larga, ¿no? Y vemos aquí los cambios. Versus níquel versus platino, ¿no? Hay una diferencia en los valores. ¿Qué habíamos mencionado con respecto a estos enlaces? ¿Se acuerdan? ¿Con quiénes eran más fuertes? Eran más fuertes con los metales más pesados, ¿verdad? Bien, sin embargo, aquí estamos viendo la influencia del metal, ¿no? De los ligandos auxiliares. Si estos ligandos auxiliares son buenos donadores, pues hacen más rico electrónicamente al metal como para que pueda retrodonar. Y en consecuencia, no hay formación de un enlace pi, pero hay digamos que es un equilibrio, digamos que es un arreglo intermedio. Bien, otros modos de enlace. Bueno, la posición, ¿no? La posición, cómo puede ocurrir el arreglo. Fíjense que en este caso lo que estamos ilustrando es que la olefina se encuentra en el mismo plano que el metal, pero en el segundo arreglo la olefina más bien se encuentra en posición transversal, con ángulo de 90 grados, ¿no? Hay una diferencia. Aquí totalmente vertical, aquí lo encontramos en realidad echado, ¿no? Bien, en cuanto a la caracterización de este tipo de ligandos, bien, hay que considerar entonces que los protones de los átomos de carbono que van a estar coordinados van a sufrir también una influencia, un acoplamiento, un apantallamiento de aproximadamente 2 a 3 ppm como consecuencia de la presencia del metal. Acoplamiento. Listo. Veamos aquí una comparación entonces de los dos sistemas. Habíamos hablado del modelo Duarchat y del efecto de formación de este metalociclopropano. Entonces veamos aquí y también observemos que rodio, siendo un metal voluminoso, bien, tiene aquí solamente un número de coordinación 3, ¿no? Bien, pueden aprovechar y hacer su conteo electrónico también. Veamos, aquí hay clara presencia de grupos atractores, ¿no? En este caso de un átomo electronegativo. En consecuencia, vamos a compararlo versus esta olefina que solamente está enlazada a átomos de hidrógeno. Muy bien, ¿qué observamos? Analicen estos valores y los discutimos. Se verifica lo que ya hemos mencionado. A ver.
Muy bien, a ver, ¿cuál recibe más retrodonación? ¿El eteno, bien, o el eteno fluorado? El eteno fluorado. Ya, y como consecuencia, ¿qué ocurre? Es el alargamiento del enlace entre carbono-carbono. Ya, muy bien. ¿Y por qué De la reducción. diferencia? ¿Y por qué la diferencia, a ver, en distancias, 1,35 versus 1,40? Ah, que pierde fuerza, ¿no, profesora? Y por eso es que se alarga. Claro, se alarga más, pero claro, por efecto de la electronegatividad que Ajá, tienen los átomos de flúor. claro. Sí, Bien, por esa razón se va a debilitar más, mucho más que la olefina, ¿no? Mucho más débil, mayor tendencia incluso a formar un arreglo metalociclopropano, una mayor tendencia, porque además vemos que si tengo un ciclopentadienilo, a ver, desde un punto de vista iónico, este ligando tiene carga -1 y por tanto sería rodio +1. Bien, rodio +1. Y puede retrodonar porque está fuertemente enlazado a un dador. En consecuencia, dona fuertemente su retrodonación y debilita más a este enlace doble carbono-carbono en comparación con este alqueno. Muy bien, veamos estos tres casos. A ver, mírenlos, analícenlos. Aquí tenemos las distancias promedio para este butadieno, ¿no? Y cómo cambian cuando se produce la coordinación. Si tenemos sistemas conjugados, ya podemos ir anticipándonos que así como el ligando benceno o el ciclopentadienilo puede coordinar a través de todos los enlaces dobles, lo mismo va a ocurrir con los sistemas conjugados de cadena abierta. En este caso, el 2, el 1,2, no, el 1,3, ¿no? Butadieno. ¿Ya observaron? A ver, ¿me explican un poquito el segundo complejo? El que las distancias sean ahora en promedio iguales para todos los enlaces carbono-carbono. Ya, a ver, en este caso el metal está enlazado a 3 aceptores pi, ¿sí? Hay 2 olefinas, es un dieno, en consecuencia los dos ceden densidad electrónica, ¿bien? Por supuesto que este hierro ya no es tan rico en electrones por la presencia de estos 3 aceptores pi. Sin embargo, se encuentra en estado de oxidación cero, tampoco no tiene un estado de oxidación positivo, así que tampoco no es tan pobre en electrones. En consecuencia, va a retrodonar a ambas olefinas, en este caso, ambos enlaces.
Como consecuencia, ya sabemos que como la retrodonación implica el llenado del orbital pi antienlazante, que es el LUMO de la olefina, pues el enlace se va a debilitar y en consecuencia la distancia tiene que aumentar. Prácticamente ahora los tres enlaces tienen la misma distancia, ¿no? Sin necesidad de haber roto el enlace. Ahora, en el otro sistema, sin embargo, si bien vemos que los enlaces carbono-carbono para las olefinas está prácticamente en el mismo valor, 1,46, 1,45, lo que sorprende es la contracción que tiene el enlace carbono-carbono 2,3. ¿Sí? Si nos damos cuenta, 1,45, 1,46, no hay mucha diferencia. 1,40, aquí sí, hay una reducción del enlace. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué aquí este enlace se reduce? ¿Qué tiene de diferente el circonio respecto al hierro? ¿Qué hay de diferencia? ¿Qué de diferente tienen esos dos complejos? Los grupos, los ligandos, ¿no? Los ligandos, correcto. Aquí tenemos aceptores pi, bien, que de alguna manera regulan, bien, si bien va a haber retrodonación, pero menos. En cambio, aquí la retrodonación va a ser considerable porque tenemos fuertes dadores. El estado de oxidación del metal aquí va a ser más 2 con menos 2, 0. Bien. Hay un audio que está interfiriendo. Ajá, ya, gracias. Bien, tenemos entonces dos fuertes donadores, de tal manera que cuando ocurre la retrodonación, está la retrodonación del metal, que ocurre una deslocalización. Y en consecuencia, en ese momento de la deslocalización, bien, porque finalmente a través de la retrodonación va a recibir por aquí, es como que hay deslocalización de la densidad electrónica y en consecuencia aquí adquiere un carácter parcial de doble enlace y como consecuencia una disminución de la distancia. Bien, veámoslo de manera más clara. Es como si tuviéramos un sistema de este tipo, ¿no? Este es carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4, ¿no? Esta era la olefina, perdón, claro, la olefina, pero el dieno. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que como el metal es tan rico electrónicamente porque tiene a dos grupos ciclopentadienilo, tiene dos grupos CP que le están aportando densidad electrónica, entonces la retrodonación, bien, la retrodonación hace que prácticamente se forme un enlace simple metal-carbono por los dos extremos y el enlace doble más bien se deslocaliza. Es como si tuviéramos una estructura ahí de resonancia. Y esto provoca el acortamiento entonces del enlace 2,3 que acabamos de observar. Bien, la estabilidad, muy aparte que tiene que ser reforzada por la retrodonación necesariamente, porque ya comentamos que la donación de las olefinas es una donación débil, hay que considerar la influencia de los factores estéricos y electrónicos, similar a lo que considerábamos con los ligandos fosfano. Desde el punto de vista estérico, debemos considerar bien que aquellas olefinas con enlace doble terminal, quiere decir que se encuentren a un extremo, van a coordinar mucho mejor que aquellas con enlace doble céntrico, bien, es decir, interno. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Ya supongamos. Ya no sé no se me ocurre por aquí qué más puede haber, pero en este caso hablaríamos de una olefina terminal. Y hablaríamos de una olefina interna o central cuando tiene, pues, por aquí diferentes grupos, ¿no? No, es una cadena mucho más compleja. No sé qué podría ir acá. Bueno,
Se puede extender por los dos lados. Bien, y si comparamos para olefinas que sean de posición céntrica, hay que considerar también el tipo de isomería geométrica que presente, es decir, si es cis o trans. Y en estos casos, el efecto de coordinación es mejor para la geometría cis que para la geometría trans. Obviamente nos damos cuenta por qué, ¿no? Si está bajo la forma cis, pues tenemos el acceso libre para que la donación pueda ocurrir hacia el metal. Pero si está en posición trans, como que estamos ya impedidos por el sustituyente que está acompañando a la olefina. Bien, entonces tengamos en cuenta estas consideraciones a la hora de evaluar la estabilidad de estos complejos. La influencia electrónica ya se ha mencionado, ligandos que son sustituyentes atractores en la olefina, pues van a hacer que el enlace carbono-carbono se debilite con mayor facilidad como consecuencia de la retrodonación. Y es importante que haya una buena retrodonación para estabilizar el enlace. Bien, entonces este aspecto hay que considerarlo. Estos efectos electrónicos se distinguen con mayor claridad si evaluamos la frecuencia de vibración del enlace doble carbono-carbono de estas olefinas. Podemos hacer un seguimiento idéntico al que hacíamos con los ligandos carbonilo. Bien, observen los datos, por favor. Traten de relacionar. Nuevamente, al igual que el grupo carbonilo, diríamos que si disminuye la frecuencia de vibración, bien, si disminuye la frecuencia de la vibración carbono-carbono, la razón sería, ¿cuál sería? Mayor retrodonación. Correcto, como consecuencia de una mayor retrodonación. Entonces, por ejemplo, hay que evaluar algunos que sean similares. Veamos aquí, miren, paladio 2, cloro 4, 2 olefinas, 2 etenos. Y aquí tenemos su análogo del mismo grupo, platino, cloro y los mismos ligandos. ¿Por qué la diferencia? A ver, ustedes, ¿ah? ¿Por qué la diferencia en frecuencias? Porque el platino, al ser un metal más pesado, aporta mayor densidad electrónica o tiene mayor densidad electrónica. Correcto, habíamos mencionado que hay mayor retrodonación y el enlace es mucho más estable cuanto más pesado es el metal, ¿verdad? Cuando pertenece a una serie de transición mayor. Y en consecuencia vemos claramente cómo efectivamente la retrodonación hace que haya una reducción en la frecuencia de vibración del enlace carbono-carbono. Muy bien, a ver, comparemos otro. ¿Cuál otro se les ocurriría comentar? Porque es bueno que ustedes aprendan también a seleccionar quién con quién puedo comparar.
A ver, por ejemplo, a ver este de aquí. Renio versus el complejo de manganeso. Entre estos dos. Consideremos que el renio y el manganeso pertenecen al mismo grupo. Sin embargo, esta vez vemos algo contrario a lo que hemos observado para el paladio y platino. ¿Cuál podría ser la razón? Aparte de la carga sería el ciclo pentadienilo que está influyendo en el manganeso a pesar de ser un metal más ligero que el renio. Ya, por una parte el ciclopentadienilo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Jaime, Bruno, Catherine, Johan, Hugo. Aquí hay que comparar todas las diferencias, ¿no? Por una parte vemos una diferencia en el centro metálico y esperaríamos que el renio debería ser capaz de brindar mayor retrodonación. Sin embargo, debemos considerar la presencia de la carga del complejo. En el caso del renio hay una carga positiva, es un catión. En consecuencia, esa deficiencia electrónica está centralizada en el metal, mientras que en el caso del manganeso no tenemos este efecto. Entonces aquí hay que considerar este factor. Por otro lado, aquí analizamos ya los ligandos auxiliares. El renio está enlazado a 4 aceptores pi, a 4 aceptores pi fuertes, 4 carbonilos. Así que la retrodonación tiene que repartirse entre esos 4 y además la retrodonación que va a brindar a la olefina. Mientras que en el caso del manganeso ya no tiene 4 aceptores pi, sino solamente tiene 2. Y además tiene un grupo fuertemente dador de electrones como el ciclopentadienilo, que eso es lo que mencionaba Roy. Entonces fíjense que si bien interesa la presencia de este grupo dador de electrones, también interesa que tenemos menos aceptores pi y que no existe la presencia de una carga positiva en el ion. En consecuencia, la mayor retrodonación que experimenta el alqueno en el complejo de manganeso hace que su frecuencia de vibración del enlace carbono-carbono disminuya de manera más considerable. Bien, ¿algún otro ejemplo? ¿Algún otro caso? Bien, a ver, de paso podrían comparar estos dos ya que están ladito a ladito. A ver, entre estos dos. Porque estos datos de la frecuencia de vibración carbono-carbono son datos reales, ¿no? No son ficticios. Entonces, en base a esos datos experimentales, pues uno puede tratar de presumir cuál es el factor o cuál es la influencia, quién ejerce influencia para que se obtengan esos resultados experimentales. Hugo, creo que otra vez está problemas con su audio, ¿no?
Si hay algún inconveniente, Hugo, puedes escribir también a través del chat y a ver, Roy nos ayuda con haciendo lectura a tu comentario. Tiene problemas con su audio, dice. Sí, ya no hay problema. A ver, diferencias entre estos dos. Catherine, ¿tu opinión? Voy a hacer como estos programas. Tu opinión importa. Catherine, ¿qué nos comentas acerca de estos dos complejos? ¿No hay comentarios? ¿No? Ya, seguimos entonces. Ya ustedes se encargan de analizar. Voy a borrarlo. Bien, entonces esto es lo que ya hemos deducido, ¿no? Cuando la retrodonación sea mayor, definitivamente el enlace carbono-carbono se debilita y en consecuencia la frecuencia de vibración en el infrarrojo baja, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho, comparar. Y hemos comparado efectos únicamente electrónicos, es decir, efecto de los ligandos auxiliares, si es un efecto donador, es un efecto aceptor. Hemos evaluado la presencia de la carga también, bueno, en este caso la carga positiva, pero podría haber sido también la influencia de la carga negativa. Y balancear los dos factores, no podemos tampoco lanzarnos y decir, uy, porque hay carga negativa, definitivamente hay más retrodonación. No, también hay que evaluar la presencia de otros ligandos y la naturaleza también del metal. Bien, esto ya lo hemos mencionado, la estabilidad, bueno, en este caso estabilidad termodinámica de estos complejos, está afectada por la naturaleza del alqueno y del metal. Presencia de grupos atractores en el alqueno aumentan la fuerza del enlace metal-alqueno, eso ya lo hemos visto, la retrodonación se hace mucho más fuerte. Mientras que los grupos dadores van a generar el efecto contrario, más bien van a disminuir la estabilidad del enlace metal-alqueno. En el caso de la isomería cis-trans, ya hemos mencionado que es mucho mejor cuando el complejo se encuentra en una geometría cis por los evidentes factores estéricos que esto implica. Y es mucho mejor si la olefina, recordemos, es una olefina terminal, ¿no? El enlace doble se encuentra en la posición 1. En cuanto a la formación de estas estructuras metalociclo-propano, arreglos del tipo metalociclo-propano con las olefinas, tenemos que estas estructuras tensionadas, a pesar de esta tensión, van a tener una estabilidad considerable. Otros sistemas conjugados, bien, no necesariamente tiene que ser una cadena abierta, como el butadieno, podría ser el ciclo incluso, ciclobutadieno, podríamos tener ligandos como el norbornadieno o como el ciclooctadieno, están viendo cuál es el tipo de arreglo de estos ligandos. Igualmente se podría formar el enlace metal-olefina por cada uno de ellos. Entonces, en este caso, el norbornadieno vendría a ser de hapticidad 4, lo mismo que el ligando ciclo-octadieno. Tiene el mismo efecto. Además, hay que mencionar
que cuando el enlace con la olefina es a través de dos enlaces dobles, es decir, tenemos aquí un polieno, en este caso, no solamente tenemos la estabilidad del enlace por la retrodonación que efectúa el metal, sino también la influencia del efecto quelato, porque estamos enlazando al ligando por más de un sitio de coordinación. Bien, entonces esto definitivamente va a reforzar al enlace y lo va a estabilizar aún más. Recordemos que con respecto a la influencia que ejerce un ligando sobre la estabilidad, el mayor factor lo desempeña el efecto quelato. Eso no hay que olvidarlo, porque eso ya lo saben de la química de coordinación. Quinto, la tercera fila, bueno, la tercera serie van a formar enlaces mucho más fuertes y por lo tanto más estables. Listo. A ver, pregunta, ¿a cuál de los siguientes complejos con un único sitio de coordinación vacante se enlazará más fuertemente el trifluoroetileno? ¿Y por qué? A ver, analicen, comparen. Ya, esto va a quedar propuesto para la tarde. Ya en la tarde me dicen cuál es la respuesta. El segundo. Ya, vas a justificarlo para la tarde, Jaime. No. Sí, para la tarde. Listo. A ver, en cuanto a las reacciones, vamos a ver algunas reacciones de estos alquenos. Reacciones de formación, ¿no? Bien, una de ellas por sustitución. La formación de la sal de Cise es por sustitución. Sale un ligando cloro, ingresa la olefina. Bien. Esta reacción es mediada por el cloruro de estaño, que va a permitir la remoción del ligando cloro. Otro caso vemos un carbonilo metálico. Para que puedan salir un ligando CO necesitamos aplicar calor. Bien, y lo exponemos a este compuesto que tiene la capacidad de coordinar por los 3 enlaces dobles incluso, ¿no? Tiene esa capacidad, pero podría ser ETA 2, podría ser ETA 4, podría ser ETA 6, similar al benceno. Bien, en este caso se produce una coordinación de tipo ETA 4, coordina con 2 de los enlaces dobles. Muy bien, aquí tenemos una sustitución, 1-hexeno que sustituye a esta olefina, ¿no? De 2 carbonos, sustitución. Bien, aquí también tenemos sustitución de ligandos. Aquí teníamos platino con 2 ligandos y vamos a tener la sustitución, puesto que estos ligandos son más voluminosos, salen los 2, ingresan los 3 enlaces dobles. Bien, y así tenemos algunos ejemplos adicionales. Otros métodos de obtención por reducción de sales metálicas, eso lo estamos viendo aquí, reducción de sales metálicas, o desde complejos también, podemos obtenerlo desde complejos en alto estado de oxidación. El acetilacetonato tiene carga -1, en consecuencia -2, más 2, ¿no? Alto estado de oxidación. Este arreglo donde se produce la sustitución de hidruro, bien, con ligandos alquilo, ¿a qué nos recuerda? ¿A qué nos recuerda ese tipo de reacción, de sustracción de hidruro? Si se observa en el sentido contrario.
Recuerden que aquí tenemos un carbono alfa, un carbono beta. Eliminación beta hidruro. Tiene un parecido, ¿no? Tiene un parecido porque en realidad aquí no estamos formando un enlace metal-hidruro, pero tiene un parecido. Entonces traten de recordar siempre esos sistemas que hemos visto. ¿Bien? Aquí hay una abstracción de hidruro porque vamos a tener una formación de un enlace metal-olefina. Bien, pero uno dice, ¿dónde se fue ese hidruro, ¿no? Nosotros sabemos que a través de la eliminación beta se formaría un enlace metal-hidruro, pero en este caso no existe esa formación, ¿no? Debe haberse removido con otra sustancia, porque de lo contrario nos quedaría aquí el enlace metal-hidruro y ya no sería catiónico. Listo, con esto hemos terminado entonces lo que corresponde a olefinas. Y quiero cerrar. Ya, listo. Vamos a detener la grabación hasta aquí y luego hacemos una segunda parte.